Cuando a usted le preguntan, con base en la información, el eje de simetría de esas figuras corresponde a la recta, entonces usted tiene que tener claro a qué llamamos nosotros eje de simetría. ¿Ok? Entonces, el eje de simetría es como que si usted tuviese, por ejemplo, una, una imagen proyectada. Una imagen proyectada, ¿verdad? O una imagen que usted puede con una tijera separar en dos figuras iguales. Ok, ustedes conocen esta figura de hielo. Ok. Usted puede trazarle, por ejemplo, una línea que la divida en dos partes iguales. Ok. Esta línea ahí exactamente es un eje de simetría. Ok. Porque vea que esta parte de acá, esta parte de acá, es completamente idéntica a esta parte de acá, solo que en sentido contrario. ¿Ok? ¿Lo ven? Solo que en sentido contrario. Si usted la modifica, es la misma. ¿Ve que toque? Y eso usted solo lo puede ver aquí, nada más. Solo aquí en este medio lo puede ver. En ninguna otra parte puede ver usted esa magia. Entonces, usted tiene esta imagen acá, producto de un recorte que se hizo de esta pieza. Ok, aquí está. Esa pieza se recortó y luego se llevó para acá. En esta parte usted puede ver que si la giro, se convierte en ella misma. A eso le llamamos simetría. Y a esta línea le llamamos eje de simetría. Ahora la pregunta es, ya tengo uno vertical. ¿Habrá más rectas que pueda trazar sobre esa figura hexagonal de hielo, provocando el mismo efecto? Dígame sí o no. Sí, por el eje X Sí, claro. en Una el que pase centro. horizontal, Sí, Exacto. profe, sí. cortando exactamente en la línea, Ujú, en las Ajá, a la ramitas. mitad. Ajá. sí, Perfecto, vamos a hacerlo así. Así entonces, ese es esa, el eje, sí, en X, profe. Ujú, sí en X, ujú, ese está en Y, ese está en ujú, Y. Es que en ya se Y. refiere al eje X, Ujú, ujú, sí, al eje X en sí. Ok, por eso lo trazo ahí. Muy bien, supongamos que este rojo está siendo trazado como que si fuera el eje Y, pero en esta figura, lógicamente, ¿verdad? Pues esta figura, si es vertical, pasaría por el cero, pero en este caso, al ser vertical, entonces correspondería a Y igual, perdón, a X igual cero, porque pasa por X igual cero. En cambio, esta verde, que es horizontal y se parece Y al igual eje ser. X, pasa por este valor cero, pero resulta que esta se llama Y igual cero. Y también es otro eje de simetría. Se llaman ejes de simetría porque son las líneas que provocan el efecto de doblar la imagen en sentido opuesto, de que quede una viendo a la otra como si fuese un espejo. Habrá otra que pueda trazar en esa figura dividiéndola en dos piezas iguales. Hagámoslo en otro lado para que no se vean todas juntas y no se les confunda la idea. Hagámoslo aquí. Inclinadas, profe. Inclinadas, claro. Yo puedo trazar una inclinada. Es más, puedo trazar varias inclinadas. Puedo trazar una inclinada
que pase perfectamente por esta línea. Exactamente, ¿cierto? Sí, ¿Verdad? señor. Puedo trazar otra que Del pase lado por acá, contrario. que pase por la mitad aquí y también provoca el mismo efecto. Y también puedo trazar otra que pase así. Y puedo trazar otra que pase así. ¿Ok? Ahora viene una pregunta interesante. ¿Cuántos ejes de simetría tiene esta figura hexagonal? ¿Cuántos? Infinitos, Cuéntelos. profe. No, no, infinitos no. No. Cuéntelos para ver, porque tiene que dividirlo a la mitad. Tiene que partirla exactamente a la mitad. Infinitos no. Infinitos solo si fuera una circunferencia. 4, profe. Contemos a ver si llevo 4 en los que he trazado. Contémoslos. 1, No, son más. 2, Ah, se cuentan todos. 3, 12, profe. 4, 5. Ahí llevo 6. ¿Cuántos serían? Sí, sí, tiene razón. 12, 6. profe. 12, 6, profe. correcto. 12, 12. Porque trazaría uno por cada línea Ah, ok, entonces sí son y 12. uno por cada ángulo. Entonces tendríamos 12 en total. Muy bien. Entonces esta figura tendría, apúntenlo para que se acuerden, porque esta les viene en el examen seguro. Esta figura hexagonal tiene 12 ejes de simetría. Tiene que pasar por el centro y tiene que dividir a la figura en dos partes iguales, opuestas. Dos partes idénticas y opuestas. Ese es el arte simétrico. Ese es el arte de la simetría axial. ¿Y por qué digo arte? Vean la imagen. Vean la imagen que hace la naturaleza con el hielo frío en ciertos lugares. Y efectivamente, eso no es una hoja seca, eso es un trozo de hielo. Es decir, eso es agua cristalizada, ¿verdad? Y esa es la forma que genera. Es un arte. Entonces, en ese caso, tiene que saber cuántos ejes de simetría tiene una figura. Ahora vamos con la pregunta. En la pregunta le dicen a usted, ¿cuál es el eje de simetría? Entonces, ¿por dónde conviene trazar el eje de simetría de estas dos figuras para que se vean como una al frente de la otra? Y igual 1. Sería la recta que pase por este valor que es precisamente y igual 1. Y la vamos a trazar en rojo para que usted la trace también. Tiene que ser recto, así torcido no. Salió todo acalambrado, ¿vieron? Ok, ese es el eje de simetría, y igual 1 y la respuesta corresponde a la opción A. Muy bien. ¿Se la pone buena? Esta es la primera pregunta de la noche. Si la tiene buena, lógicamente. Y porque pasa por el eje Y. Y porque pasa por el eje Y. Luego vamos a jugar con eso un poquito más, ¿verdad? Yo sé que esto es emocionante y es bonito y todo lo demás, pero la vida debe continuar. Usted quisiera que los momentos en la vida bonitos se queden para siempre, pero la vida debe continuar y a veces, después de una fiesta, usted tiene que ir al trabajo responsablemente o tiene que ir a sus obligaciones responsablemente y seguir disfrutando igual como que si fuese una fiesta. El arte de vivir bien no es que la vida se convierta en una fiesta, sino que la fiesta
sea la vida misma. ¿Me avisan cuando pasamos la imagen? Listo, profe. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Una mariposa. Por supuesto que tenía que aparecer la mariposa. Bueno, en este caso, ¿verdad? Simétrica. Y viene la pregunta que les hice antes. ¿Cuántos ejes de simetría en total puede trazar en la figura? No lo diga en voz alta, contéstelo en el chat y ya casi lo revisamos. Piénselo bien. El detalle de que sí, que efectivamente en esta mariposa solamente se puede trazar un eje de simetría, al igual que en el caso del niño de ahí, que iban a sacrificar, fíjate, qué tristeza. Y este sería el eje de simetría, el único. La respuesta correcta, la opción A, y se la pone buena si así lo tuvo. Pues eso pasa, fíjate, eso ha pasado en muchos lugares, se han robado un bebé. Muy bien. Cuando nosotros tenemos dos figuras simétricas, donde yo puedo perfectamente vincular una parte con la otra. Entonces yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño y me tocaba amarrarme los cordones del zapato. Y entonces, obviamente para mí era tan importante esa experiencia que tenía que quedar completamente simétrico el encordonamiento de un lado y el encordonamiento del otro. Y obviamente las tenis también tenían una forma asimétrica, aunque el pie no es simétrico, ¿verdad? Ustedes saben que el pie no es simétrico. Si ustedes, por ejemplo, ven un pie, pues usted ve el piecito aquí que viene, primero empezando por los dedos. Los dedos van de diferente tamaño. Y después viene un dedote, una yucota grandototota como dedote, y el dedo no es simétrico, el pie no es simétrico. Por lo tanto, si el pie no es simétrico, pues la tenis tampoco. Pero por lo menos la figura clave de los cordones tiende a una simetría. Entonces, había un entrelazado del cordón donde yo metía el cordón aquí y no lo ponía en su hueco homólogo. Estos dos son los huecos homólogos. Digamos hueco con H y este hueco con H'. Esos son los huecos homólogos. ¿Qué hacía yo? Metiendo el cordón en H y sacándolo aquí por P, por ejemplo, o por P'. Entonces yo lo metí aquí. Y luego empezaba a hacer un entrelazado, ¿verdad? No sé si ustedes lo han hecho. Es vacilón ese tipo de encordonamiento. Y entonces para mí era tan interesante. Entonces, aún tenía la paciencia de que si quería, por ejemplo, un día ponérmelos de una forma y el día de otro, les zafaba los cordones y los encordonaba diferente. Pero el hueco homólogo de P' es este que está aquí. Es el que está de este lado. Este es el P', el P, y ese es el P'. Este es el hueco H y este es el H'. A esos puntos vinculados con la estructura de la tenis en cuanto al encordonamiento para generar una simetría, a estos puntos les llamo homólogos. Entonces yo tengo puntos homólogos, ¿verdad? Puntos homólogos, que son los que están relacionados, puntos homólogos. Son los que están relacionados por su posición de acuerdo al eje de simetría. ¿Ok?
También puedo tener segmentos homólogos. Por ejemplo, acá yo tengo ese segmento GM. ¿Cuál sería el homólogo, el segmento homólogo de GM? ¿Cuál IC. sería? ML. Bueno, uno sería el ML, pero no sería el ML. Vea qué interesante. Si yo digo GM, ¿cómo tendría que leer el homólogo de GM de acuerdo a este eje de simetría? LM. Tendría que leerlo al revés, tendría que leerlo LM. ¿Ves? Porque si yo lo leo en esta dirección, usted tiene que leerlo en sentido opuesto para generar la simetría. Ahora, si es con respecto a este eje horizontal, entonces, ¿cuál sería el homólogo de GM abajo? Aquí abajo. IC. Claro. Entonces, yo digo GM, tendría que decir IC en esta parte de abajo. Esa sería la relación de segmentos homólogos. Ah, pero también yo puedo tener ángulos homólogos. ¿Cómo es el asunto de los ángulos? Vea, si yo tengo este ángulo de acá, que lo puedo leer, vea cómo lo leo. HGM. Voy a ponérselo por acá. HGM. Ángulo. ¿Cuál sería el homólogo, verdad? ¿Cuál sería el ángulo homólogo de HGM? KLM, profe. Tendría que ser este de acá, que se leería KLM, por supuesto. KLM. La antigua línea aérea, ¿ok? Holandesa. KLM. Este sería el ángulo homólogo. Entonces, qué bonito. Tenemos, de acuerdo a los ejes de simetría, cuál sea la perspectiva del eje de simetría, así yo puedo tener puntos homólogos. Entonces dice la afirmación 1 de la pregunta 3. G es homólogo con J. ¿Qué dicen No. ustedes? No. No. G con Profe. J no, porque sería Mm, como yo encordono las tenis en ciertos casos. H con P no son homólogos. Ok. Entonces, esta es falsa. H es homólogo con K. sí, H con K. Ah, estos dos sí. sí. Estos dos sí están completamente al frente. Es como pasar el cordón en esta posición, de aquí a aquí. Perfecto. Esta sí es verdadera. Ah, bueno, pero con respecto a cuál eje, ¿verdad? También. Dice con respecto al eje A. Aquí está. Sí, claro, con Ujú, respecto al eje A sí son homólogos. Ahora homólogos. dice el 4. C es homólogo con C con respecto al eje A. C y C. C y C. Yo dije Obviamente que que sí, ¿verdad? Sí, Obviamente que profe. sí. Todo punto Ujú, directamente en el eje de simetría todo es punto. homólogo con sí mismo. Es como decir C con Ujú, C. Esa es verdadera. ujú. Y la otra que ya resolvimos, GM es homólogo con IC respecto a B. Aquí está el B. GM con el IC. Es verdadera, profe. Es Sí, profe. verdadera. Aquí está Igual. la parte azulada. Azul Ujú, GM, azul IC. Entonces, esta es verdadera. Entonces, en la pregunta 3, solo la 2 es verdadera. Y en la pregunta 4, ambas son correctas. Y espero que les haya gustado el recuerdo de encordonamiento de las tenis. Disfrútelo con su niño pequeño. Póngalo a ponerse los cordones para que él aprenda simetría axial en la vida cotidiana. Gracias. Dice que si el cuadrilátero ABCD se le aplica una traslación de 3 unidades hacia la izquierda, paralelo al eje X, y 2 unidades hacia abajo, paralelo al eje Y, y le dan la figura. Dice, entonces, la imagen del punto C, en este caso yo leí todo porque al final dice, entonces, la imagen del punto C. Entonces usted se va a ir al punto C nada más, no tiene que ver los demás puntos, solo váyase al punto C. Y con la regla, por eso yo insisto, lleve regla. La regla se puede sacar en el examen, lógicamente, no lleva forro ni nada. Ya si lleva un montón de jeroglíficos y cosas así, pues es distinto. Ya eso es distinto, pero ya
Si la regla va limpia, no tiene ninguna nota, por supuesto que puede sacarla. A veces es necesario para hacer algún trazo, alguna medida, aunque no se miden las figuras, pero sí por lo menos sirve para hacer trazos como eso. Entonces yo coloco la regla en el punto C. Pero ustedes no ocupan regla para hacer trazos cortos. Y se le aplica una traslación de 3 unidades hacia a la izquierda. 3 unidades. Esto corre 1, 2 y 3 unidades. Llegaría aquí. ¿Ok? Y luego dice, ahora el movimiento que sigue es 2 unidades hacia abajo. Entonces gira la regla, ¿verdad? Gira la regla, la pone vertical y gira 2 unidades hacia abajo. Entonces cuenta, más si tiene cuadrícula, más fácil, llega aquí. Ahí quedaría entonces el punto C. ¿Y ese punto cuál es? Ese 1,0. punto donde quedó. 1,0. Aquí este punto sería el 1,0 que corresponde a la opción A. Hágase el dibujito para que vea qué fácil que es. Y póngale las flechitas a la izquierda y hacia abajo. Qué bonito. 3 a la izquierda. Pongámoslo así, 3 menos. Y 2 menos hacia abajo. 3 a la izquierda y 2 abajo es 3 negativo y 2 negativo, pero bajando. O sea, izquierda. 3 a la izquierda, sentido contrario. Positivo es derecha y hacia arriba. Y ves, ya ubicó el punto. Muy fácil. Siguiente pregunta. Si se le aplica una homotesia centrada en el origen de coordenadas y de razón k igual 3, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto D? Ok, ahora vamos a tomar, en este caso, el punto D. El punto D lo va a tomar aquí usted, pero nada más lo va a nombrar. Ok, va a ser el punto D. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto D? Hay que escogerlas bien. 2,1. 2 en X, 1 en Y. 2 en X, 1 en Y. ¿Ok? ¿Qué significa una homotesia de razón K igual 3? Bueno, una homotesia de razón K igual 3 es aumentar el tamaño de la figura tres veces. Eso es. Razón 3 es aumentar el tamaño de la figura 3 veces. ¿Por qué dije aumentar? Porque el 3 es positivo y es entero. Si fuera una fracción sería disminuirlo y si es menor que 1. Si es mayor que 1 es aumentar, si es menor que 1 es disminuir. Si es mayor que 1, pongámoslo aquí, K mayor que 1 es aumento. K menor que 1 es disminuir. Disminuir, ¿ok? Entonces eso es, ahora multiplique K por el punto D. Y como K es 3, lo que tiene que hacer usted nada más es multiplicar 3 por 2,1. Y eso lo hace directo. 3 por 1 y 3 por 2. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Y la respuesta correcta, el punto C, opción C. 6,3. Tome nota de eso. Una homotesia de razón K igual 3 es aumentar el tamaño de la figura 3 veces. Si K es mayor que 1 es aumento. Si K es menor que 1 es disminuirlo, hacerlo más chiquitico. Me avisan cuando han tomado nota para pasar a las 7.
Bien, cuando hacemos una reflexión de la figura con respecto al eje X y me piden cuál sería la imagen de B, entonces centrémonos en B. Usted dice, bueno, con respecto al eje X, que es el eje horizontal, ¿verdad? La distancia que hay desde B perpendicularmente hasta X serían 1, 2, 3 y 4. Entonces usted va a hacer lo mismo. Va a contar de aquí para abajo 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces su punto B', que sería la imagen de B, va a quedar aquí. Aquí pondría usted el B', que sería la imagen de B. ¿Y cuál sería ese punto? ¿Cuáles serían las coordenadas? 3,-4. 3, ajá, el 3 se mantiene y el -4 es el que queda en la imagen. 3, -4. Entonces la respuesta correcta, opción C. Así es como se responde a esa pregunta. La primera dice que es una transformación correspondiente a una homotesia central del origen y constante k igual -1. Muy fácil, coja cualquier punto. Digamos en este caso, el más fácil, el A. Tomamos el punto A que sería 2,1. Ahora apliquémosle la razón k-1 y multiplique -1 por 2,1. ¿Cuánto le da? -2, -1. Busquemos este punto a ver si coincide con el A'. -2, aquí está. -1 está aquí. Entonces no es una homotesia de transformación centrada en el origen, k igual -1. Falso. El punto que va en otro lado. Nada que ver. ¿Ok? Así de simple. La otra. Entonces es una traslación de 3 unidades a la izquierda, paralelas al eje X y 4 unidades hacia abajo. Vamos a ver, vamos a contar. Vamos a contar. Contemos así. 1 a la izquierda, 2 a la izquierda, 3 a la izquierda. Ahora contemos 4 hacia abajo a ver si llegamos al punto A'. 1, 2, 3, 4. No, quedó en otro lado. Falso. Ninguna. Muy simple, muy, muy simple. ¿Ok? Vean, esta pregunta es muy importante. Póngale aquí un asterisco también para repasarla. R es repasar. Por si se les ocurre hacer una similar, porque esta pregunta es buena. Es con respecto al eje y igual x. Las coordenadas, decir, considera la siguiente proposición referidas a una reflexión que se le aplica al cuadrilátero ABCD con respecto al eje X. Entonces, hagamos primero eso, la reflexión. La reflexión significa que usted tiene que fijarse que esto sea como un espejo. Entonces, cuando usted coge una bandera, ¿verdad? Por eso yo les digo que en matemática todo se relaciona con la vida cotidiana. Si usted, por ejemplo, tiene una bandera, ahora que se acerca el 15 de septiembre, la bandera regularmente tiene un despliegue, ¿verdad? A veces horizontal. Nunca hice una bandera en la escuela. ¿Qué creen ustedes? Y usted la gira, entonces la simetría se nota así. ¿Ok? La simetría se nota así. ¿De acuerdo? Nada más para ilustrar. Pero si usted gira el asta, ¿qué pasa con la bandera? ¿En qué posición queda? Como esta, ¿verdad que sí? Entonces la bandera quedaría así. Y aquí quedaría así. ¿Lo ven? Así entonces va a quedar la figura. Este punto 4,
4,0. Con respecto a este va a quedar 0,4. 0,4. Aquí quedaría. Entonces la línea de simetría quedaría aquí. Sería este. Luego, este punto 2,0, ¿a dónde quedaría? 0,2. Aquí en 0,2. Entonces aquí quedaría el simétrico de la, que sería 0,2. Entonces resulta que el 0,4 pasa a ser el B'. Y el 0,2 pasa a ser el A'. Y la simetría quedaría aquí. Ahora sí, teniendo fija la imagen, las coordenadas de la imagen de B corresponden a 0,4. Efectivamente, verdadera. El cuadrilátero que se obtiene al aplicar la reflexión es igual al cuadrilátero ABCD. Técnicamente, no. Matemáticamente, no. Pero para nosotros vamos a decir que sí, porque van a ser los mismos, las mismas medidas, las mismas dimensiones, ¿verdad? Pero realmente, matemáticamente no, por la posición. Pero lo que quieren decir es igual al cuadrilátero ABCD, ¿me entiende? Es decir, igual, tendríamos que decir que no. Congruente, sí. Pero para no caer en un juicio así tan estricto, digamos que es verdadero. Entonces, ambas son correctas. Y hacen el dibujo de la bandera, por favor. Tienen tiempo para hacerlo. Entonces, perímetro, recuerden que perímetro igual contorno. El contorno igual borde igual orilla. Otra más, otro sinónimo más de perímetro. Contorno, borde, orilla. Sí, ¿Lados? ¿verdad? ¿Cuál? ¿Lados? Lados. No. Tendría que decir toda la frase. Suma de los lados. Ah, ok. Suma de los lados. Muy bien, el perímetro es eso, la suma de los lados. Ya tenemos esta medida, de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? De -5 a 2. ¿Cuánto mide eso? 7. 7. Pues sería de -5 a 0, hay 5, más 2, esto mide 7. Y resulta que este también, ¿verdad? ¿Ok? Pero nos faltan estos lados. La ventaja es que estos dos miden lo mismo. Entonces, con solo que calcule uno, ya tengo el otro. ¿Cuánto mide esta de aquí para poder utilizar Pitágoras? 2. 2. ¿Cuánto mide este de aquí para poder utilizar Pitágoras? 3. 3. Entonces, raíz de 2 a la 2 más 5 a la 2, ¿cuánto les dio? Más 3 a la 2, profe. Ah, sí, 3 a la puse 5. Me traicionó el subconsciente. Más 3 a la 2, ¿cuánto les dio eso? Raíz de 13. Raíz de 13 y ese también mide raíz de 13. Ahora me falta este otro, que también lo puedo calcular igual que el de abajo. Aquí, ¿cuánto mide este? 2. 2. ¿Y cuánto hay de -5 a -1? 4. 4. 4. Entonces sería raíz de 2 a la 2 más 4 a la 2. ¿Cuánto les dio eso? 2 raíz de 5. Entonces este y este miden 2 raíz de 5. Entonces el perímetro sería 7 más 7, 14. Pero pongámoslo completo. 7 más 7. Más raíz de 13 más raíz de 13. 2 veces. Más 2 raíz de 5.
más 2 raíz de 5. Eso lo hace sumando los semejantes, ¿verdad? 7 y 7, 14. Aquí tendré que decir 1 más 1 por fuera. 2 raíz de 13. Y aquí tendré que decir 2 más 2, 4 raíz de 5. Entonces, 4 D. raíz de 5, 2 raíz de 13 y 14. Opción D. ¿Ok? Ese es el procedimiento del perímetro. Entonces, para resolver la pregunta 12, ubicamos el punto F menos 1, 0. El punto B menos 5, 2. El punto C, 2, 2. El punto D, 5, 0. Y repetimos el punto F menos 1, 0. Las multiplicaciones diagonales en este sentido a la derecha me da menos 1 por 2, menos 2, menos 5 por 2, menos 10, 2 por 0, 0, 5 por 0, 0. Al sumarlos me queda menos 12. Tengo este resultado. Del otro lado tengo 0 por menos 5, 0. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. Y 0 por menos 1, 0. Al sumarlos me da 14. El área es la resta de los resultados. Un resultado fue 14, menos el otro resultado fue menos 12. Debe de tomar en cuenta que le va a quedar menos menos, por lo tanto, 14 más 12, al cambiar los signos, le queda 26 entre 2 y el resultado del área es 13 correspondiente a la opción C. ¿Ok? Entonces la pregunta 13 dice el punto L. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Aquí está. Es homólogo con respecto al eje X con C. Y C dice 4 menos 2. Entonces no. Con respecto al eje X sería con C. Y el punto C corresponde a 4 para X menos 2 para la Y. Por lo tanto, esta es falsa. Viera que esta pregunta la fallan muchos. ¿Saben por qué? Porque leen primero el Y. Leen Eso le iba a primero el decir, Y. profe. Menos 2, 4 y se fueron. Se fueron para la luna. Y no. A mí me pasó. Primero el X y después el Y. Siempre es primero el X y después el Y. Primero el X y después el Y. De lo contrario, está mala. La 2 dice que los polígonos M, B, L, S y K, o sea, esta ala del murciélago y esta ala del murciélago A, B, C, D, E, presentan simetría axial con respecto al eje Y. Al eje Y, ¿sí o no? No, No, profe, No, es con respecto al eje X. el Con eje X. respecto al eje X, sí. Con respecto al eje Y, no. Falsa. Por lo tanto, en la 13, ninguna. Ninguna. ¿Ok? Ahora, la 14. El ángulo, ve aquí hay ángulo homólogo con BLS. Pintémoslo de azul. B, L, S. Es esta parte de acá. ¿Ok? Esta parte de acá del ala. BLS. Con respecto al eje X. Con respecto al eje X sería entonces este de acá. ¿Cuál sería ese ángulo? BCD. BCD, opción C, correcto. BCD, opción C. Muy bien. Muy bien. Y la 15 dice, el punto homólogo de A, vamos a ver, con respecto a X también. Es muy importante ver con respecto a quién. El homólogo de A. ¿Dónde está? Aquí. Pintémoslo de rojo. El homólogo de A, con respecto a X, tendría que ser M. Tendría que ser M. ¿Ok? Con respecto a X. Y no es K. No invente. Acuérdese del zapato, del cordón. No, no coinciden. No son
No son huecos de la tenis homólogos. Entonces este es falso. ¿De acuerdo? Y luego el segmento homólogo de ED, ese pintémoslo. Pintémoslo de rojo porque es todo el segmento. ED, pintemos ED, es este. El ED es este. Con respecto al eje X, ¿con cuál segmento es homólogo? Con KS. KS. Con KS, este sí, ajá, ese sí, esta sí es verdadera. Entonces, en este caso, en la 15, verdaderas, solo la 2. ¿Ok? Un minuto para... Las preguntas sobre la esfera, todas son similares. Siempre les van a preguntar o por la longitud de la circunferencia que se forma con el plano que corta. Les van a preguntar por el radio de esa circunferencia, por la distancia de P a O, en ese caso que tiene P y o por el radio de la esfera. Cualquiera de esos casos es lo que les van a preguntar. En este caso les dicen, bueno, la siguiente figura se presenta una esfera de centro intersecada por ese plano que usted ve perfectamente bien, como que si fuera la hoja de un cuchillo que corta una naranja. Le zafa la tapita. Aquí en el punto P es el centro de esa circunferencia que se forma. ¿Ok? El punto P pertenece a la intersección de ese plano y la superficie de la esfera. Y el punto P corresponde, punto B, perdón, el punto P ahora corresponde al centro de la sección plana generada por la intersección. Estos datos de acá son muy importantes y debe pasarlos al dibujo. OP mide 10, entonces tiene que ponerle aquí una rayita en OP, PO, y ponerle el 10 aquí. ¿Ok? Eso tiene que hacerlo usted en el dibujo. Dice que OA es 26, pero vean, a ustedes les dan OA aquí. Eso es una trampa. ¿A dónde le conviene más bien ese dato de que eso mide 26? En OB. Ah, bueno, entonces usted lo pasa para acá. Usted lo pasa a OB, que es lo mismo, porque es un radio. Solo que aquí le va a formar un triángulo. Aquí usted le pone que esto es 26. ¿Ves? Y ahora usted cierra la figura. Cierra la figura formando un triángulo acá, un triángulo rectángulo, por si acaso de repente hay que aplicar Pitágoras. Y que efectivamente en algún momento sí. Y aquí se forma un ángulo recto. Ve, ya tiene todo el diseño. Es más, sin que le pregunten nada, usted dice, ah, ya sé cómo calcular esta distancia, que sería PB. ¿Ok? Ahora dice, un radio de la esfera corresponde al segmento, y ya la pusimos, OB, que sería la opción B en la pregunta 19. Ese es el radio. OB es el radio. ¿Ok? Igual que OA, pero como OA no aparece, entonces marcamos OB. Luego dice, ¿cuál es la medida de PB? A ver, le están preguntando por PB. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces te pone A. Entonces PB, que sería X, ¿verdad? Lo hacemos por Pitágoras. Raíz cuadrada. Primero va la hipotenusa al cuadrado, acuérdense, porque es más grande. Y luego le restan, porque va a calcular un cateto. Entonces, primero hipotenusa porque es más grande. Y luego le restan el 10 a la 2. Siempre va a ser esa receta así. ¿Cuánto les da esa raíz de 26 al cuadrado menos 10 al cuadrado? 24. Les da 24 y esa sería la respuesta que tienen que poner acá. Si así lo hicieron, se la ponen bueno. Muy bien. Entonces, vamos a repetir esta parte. El radio de la parte del vaso, la parte superior, es 7 medios, que sería 3,5. Aquí dice que la base del vaso mide de radio 2,5. Acá, 2,5. ¿Ok? Me pide calcular la altura completa del cono. Entonces le ponemos H. Ya tengo que esto mide 8, entonces a esta alturita vamos a ponerle X. Entonces yo tengo como datos el radio grande, 3,5. El radio pequeño, 2,5. Esta distancia, 8. Y entonces la H completa sería 8 más X. Esto sería 8 más X.
Creo la proporción h grande sobre h pequeño es igual a r grande sobre r pequeño. El h grande entonces pongo 8 más x sobre la h pequeña que sería x. El radio grande 3,5 sobre el radio pequeño 2,5. Así como está, usted la mete en la calculadora, simplemente la mete en la calculadora. No se complica. Y entonces hace lo siguiente. Tendría fracción 8 más x sobre x. Cursor derecho. Profe, no Pone está, alfa bueno, cal. hasta ahorita. Abajo sobre x, ¿verdad? Me devuelvo sobre x. Alfa x. Cursor derecho pone alfa x para que, alfa cal para que aparezca el igual. Luego línea de fracción y ahí pone 3,5 sobre 2,5. Cuando ya tiene escrita la ecuación en la calculadora, entonces aprieta Shift, Cal, igual, de un solo. Y la calculadora dice que X es 20. Usted viene para acá, sustituye esta X por el 20, pero la pregunta es cuánto mide la altura completa del cono. Entonces a este 20 tiene que sumarle 8. ¿Ok? A este 20 que le dio la calculadora para calcular este X, ¿verdad? Que sería 20. Entonces tiene que poner que la H grande sería 8 más 20 y la respuesta suya para marcar sería 28, que sería la opción B. ¿Ok?